Hola amigos, buenos días, buenas tardes para todos. Eh, Nuevamente es un programa de la RENAPRAM, un seminario web que hemos organizado desde hace algunos años. Estamos en el quinto año y en esta oportunidad agradecemos la presencia de Andrea, la doctora Andrea Abril, profesora asistente y coordinadora de la Maestría en Física Médica en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, quien nos trae este interesante tema que tiene mucho interés, sobre todo en nuestra comunidad, tanto en física médica como en protección radiológica. Yo le voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que significa la RENAPRAM, mientras que seguimos admitiendo a los colegas que se están incorporando para este seminario web. Voy a comentarles de que esto surge como una necesidad debido a que hace algunos años, ya son 11 años del llamado de buena acción, donde se establecieron algunos lineamientos que debemos cumplir los países para mejorar la protección radiológica. Esto se ha difundido bastante y como consecuencia de este tema se lleva a cabo una conferencia iberoamericana en Madrid el año 2016 con la finalidad de ver qué problemas había, cómo se podían solucionar y de qué manera se podía cuantificar el avance en la solución de estos problemas. Para la región hicimos algo similar y llevamos a cabo una reunión en la ciudad de Arequipa el año 2017, básicamente para ver la situación en nuestros países, ver qué problemas tenemos, por supuesto, tomando en cuenta el llamado de evaluación y las conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Madrid. Y como consecuencia de ello, no quisimos que se quede en un seminario más, un evento más, sino que decidimos hacer una comisión que luego se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que es una red que es abierta, donde participan libremente los colegas que deseen aportar con sus conocimientos y sobre todo con su experiencia y su tiempo a resolver temas que hay en la región, a proponer ideas, a proponer cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hemos hecho traducción de algunos documentos técnicos de la OIEA, de la OPS, de la OMS. Una de las conclusiones fue también que se requería tener un medio donde colocar toda la información que va apareciendo sobre protección en medicina, y por eso que tenemos una página de libre acceso en Facebook que ya tiene más de 10.000, ya casi 15.000 seguidores. Hemos participado en diversos eventos internacionales, sobre todo en la región. Los más importantes son el de física médica y el de protección radiológica, los cuales hemos tenido una participación importante, inclusive haciendo simposios dentro de estos congresos. Hasta el momento hemos organizado estos seminarios web. Este es el número 50 del grupo de seminarios exclusivos de la RENAPRAM. Pero también hemos hecho otros seminarios con la colaboración de instituciones internacionales y sociedades nacionales para poder llevar a cabo diversos temas sobre protección radiológica en medicina. Tenemos un canal en YouTube que tiene 66 videos, más de 39.200 visualizaciones hasta el momento. Tenemos 49, este es el número 50, como les mencioné, del grupo de la RENAPRAM, pero tenemos otros hicimos con el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos Nucleares, otros con la Sociedad Española de Protección Radiológica, otros sobre temas específicos como gestión del conocimiento y otros más también de otros eventos. Esto surge en mayo de 2018, en nuestra primera conferencia fue el 22 de mayo, o sea, estamos casi para cumplir los 5 años, y en esa oportunidad, con un colega de la región de Medellín, decidimos empezar esta actividad y organizar los seminarios web de manera permanente, de manera periódica. Así que, bueno, la red ya tenemos 70 videos en general. Este es el llamado de buena acción, en el cual siempre lo tomamos en cuenta, pese a que ya pasaron los 10 años, porque decía 10 acciones para mejorar la protección radiológica en la próxima década, diciembre de 2012, diciembre de 2022. Así que estamos ahora pensando, viendo qué se puede hacer de aquí para adelante, porque de repente no hemos todavía hecho el análisis, se ha conversado mucho en reuniones, eventos internacionales, pero todavía existen cosas por hacer. Nuestros seminarios web incluso están en esta caja de herramientas que existe en el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde hay un montón de información, hay más de 1.000 recursos, videos, diapositivas, conferencias, todo tipo de materiales sobre toda la parte de protección de medicina, que puede ser útil para mejorar y encaminar sobre el tema del llamado de buena acción.
Lo voy a dejar esto en la grabación para que ustedes vean cómo se puede acceder, pero pueden ver cuando ingresen a esta página de la OIA, van a encontrar que nuestros seminarios web están colocados ahí. Incluso se dice específicamente a qué punto del llamado de bono a la acción estamos tratando en ese seminario web. Nuestra relación siempre es con todas las instituciones que quieran colaborar, que quieran aportar para mejorar las condiciones de protección radiológica. O sea que no es solamente seminario web, sino que es una red que tiene que ver con varios temas, colaboraciones. Inclusive en época de pandemia, hicimos un segundo simposio después del equipo que fue presencial. El 2020 hicimos un simposio que tuvo buena acogida también para ver cómo estamos avanzando en la implementación del llamado de buena acción. Este fue totalmente virtual. Después hicimos, hace muy poco, en octubre del año pasado, tuvimos una participación muy importante en el Congreso Regional de Seguridad Radiológica, que es el Congreso Regional IRPA. Este es el número 2. Este fue domingo por la mañana, 9 de la mañana, y estaba la sala llena con los colegas que querían participar en este simposio. Así que fue un evento muy importante. Hicimos participar a los organismos internacionales para ver cómo estamos avanzando en el tema. Y esto ha quedado como una actividad permanente, o sea que seguimos trabajando en el tema, seguimos discutiendo, seguimos hablando sobre temas que se pueden resolver y cómo se pueden resolver. Y además quiero aprovechar para comentarles de que estos seminarios web están auspiciados por la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que es una federación que surge el año 1993, este año cumple 30 años en noviembre, y que está integrada por 17 sociedades de toda la región. Están en formación otras 3, pero por ahora somos 17, que son las sociedades que integran la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. He empezado con 4 que existían en ese momento en la región, las 4 primeras, y han ido creciendo en nuestra región porque es uno de los objetivos de la federación. Y justamente la federación y la Sociedad Peruana de Radioprotección están realizando este congreso y simposio internacional sobre protección radiológica, que se va a llevar a cabo este año en la ciudad del Cusco, en el mes de noviembre, con el objetivo también de celebrar los 30 años de la federación. Celebrar los 30 años y también llevar a cabo una reunión, un primer encuentro latinoamericano de presidentes de sociedades, asociaciones de protección radiológica, para elaborar un plan de acción con respecto sobre todo al llamado de buena acción y otros temas en general de protección radiológica. A la red Plan la pueden ubicar en estas direcciones, tanto en Facebook, nuestro canal de YouTube y por correo electrónico. Bien, ahora quiero presentar precisamente a Andrea, quien gentilmente ha aceptado participar en este seminario web. Ella es licenciada en física, doctora en física en la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado este tema en su carrera y en su experiencia profesional, que quiere mostrar en esta reunión, porque a pesar de que también se ha mostrado, ya lo ha difundido en otra actividad importante también, pero en esta oportunidad este es básicamente para nuestra comunidad latinoamericana o iberoamericana en todo caso, porque también hay colegas de Europa, de España y Portugal que también se conectan a estos seminarios web. Así que ella nos va a hablar acerca de lo que significa los efectos biológicos a bajas dosis usando el método de Carlo y las perspectivas en protección radiológica. Ustedes durante la intervención pueden ir preparando sus preguntas, las pueden hacer por medio del chat, y al final Andrea va gentilmente a responder las preguntas que tenemos. Así que dejo ahora en el uso de la palabra a Andrea, por favor. Bien, bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a quienes se conectan un poquito lejos. Voy a compartir pantalla. Voy a buscar la presentación. Un segundito mientras amplío esto. ¿Me confirmas, Eduardo, si se ve bien? Está perfecto, está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues podemos empezar. Entonces, muy bien, como lo dijo Eduardo, el día de hoy pues voy a hablar de efectos biológicos a bajas dosis, usando el método Monte Carlo como una herramienta para aproximarse a estos efectos.
Es importante aclarar que durante la charla voy a hablar justamente de estos efectos, pero desde una perspectiva desde la física y desde cómo desde la física podemos contribuir a obtener una serie de información que pueda contribuir finalmente a entender de alguna forma o aproximarnos a entender qué pasa con estos efectos en esta región de dosis. ¿Cómo voy a abordar la charla? Van a ver tres partes. La primera es contarles de dónde nace la motivación de por qué estudiar efectos biológicos a bajas dosis desde la física. Cómo lo hacemos, o por lo menos por dónde hemos encontrado una herramienta para aproximarnos, y un poco relacionar todo esto con el trabajo interdisciplinar, porque definitivamente desde la física no se pueden aportar resultados que contribuyan a concluir o a definir información importante. Entonces, vamos a empezar por aquí, y es que básicamente desde cuando nosotros conocemos o entendemos todo el modelo de la radiología y que se asocia hacia lo que estoy por protección radiológica, lo conocemos bajo una evidencia epidemiológica. Y esa evidencia epidemiológica está muy bien soportada en unas dosis intermedias a altas. Sin embargo, en dosis bajas realmente no tenemos una información consistente, y cuando hablamos de dosis bajas estamos en una región por debajo de los 100 miligramos. Si hablamos en relación a tasa de dosis, el documento de las Naciones Unidas que estoy señalando aquí ya lo considera sobre 0.1 miligramos por minuto. Vamos a movernos dentro de esos límites, por debajo de estos límites. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que si bien se ha encontrado alguna evidencia epidemiológica, inducción de cáncer o de algunas enfermedades, realmente la información no es consistente. Y esto nos lleva a que dentro de lo que conocemos y dentro de lo que aplicamos en los modelos de riesgo, usemos el modelo lineal sin umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente a cualquier dosis, independiente de que esté por debajo de los 100 miligramos, vamos a encontrar la probabilidad de tener algún efecto. ¿Qué pasa con esto? Pues entendemos muy bien estas regiones donde tenemos los efectos detectables, donde incluso usamos esos efectos también en otras áreas. Tenemos otra serie de efectos que no podemos determinar muy bien a altas dosis, y está la región de bajas dosis. En la región de bajas dosis, básicamente lo que tenemos son extrapolaciones de estos efectos. Nuevamente, porque no hay evidencia suficiente de la misma manera que tenemos en otras regiones de dosis para determinar si realmente es el modelo adecuado. Hay diferentes documentos que los podemos relacionar, y realmente ha sido un interés tan amplio como la protección radiológica es interesante para nosotros. También ha sido de interés el trabajo a bajas dosis, justamente por lo mismo, porque no se tiene información y porque, como lo sabemos, todo lo que trabajamos sobre la base de la radiología o de la protección radiológica necesita validación, y la validación no es algo sencillo de tener en este caso. Voy a referirme muchísimo a este anexo de la Comisión de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes de las Naciones Unidas. Es un anexo en el que ellos desglosan justamente cuáles son estos mecanismos biológicos que pueden ser importantes a la hora de determinar si hay un efecto a bajas dosis o no. Y esto nos va a cambiar un poco el paradigma, o más que cambiar el paradigma, nos pone otros elementos, porque siempre hablamos como del proceso de inducción bajo una serie de mutaciones o daño celular, pero aquí nos dicen los mecanismos pueden cambiar. ¿Y cómo pueden cambiar? Tenemos que focalizar nuestra atención en mucho. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es el llamado general? Las implicaciones son importantes porque es muy diferente trabajar bajo un modelo de riesgo que es lineal, ¿cierto? A trabajar ya una vez se tiene evidencia, por ejemplo, con un modelo que no está estimando muy bien los riesgos que se pueden dar a bajas dosis, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de un riesgo particular, y es el riesgo de desarrollo de cáncer, aunque podemos hablar de otras enfermedades. Podemos tener un modelo que simplemente no está o no tiene en cuenta estas contribuciones y realmente no es protector bajo estos límites de dosis, o simplemente vamos a tener realmente un umbral de dosis para poder ver efectos y el modelo simplemente está siendo demasiado conservador sobre los posibles riesgos. Esta es la importancia
es uno de los factores clave, y otro de los factores clave es justamente que todos los documentos anexos que trabajan sobre los efectos de bajas dosis nos dicen la información no es suficiente. Vamos a hablar de por qué no es suficiente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Nuestro punto de inicio básicamente, desde todos los documentos, es que la evidencia estadística con datos epidemiológicos es muy limitada. Podemos encontrar diferentes estudios, incluso estudios muy serios, con una validación muy interesante, pero entre ellos no tienen correlación. Y justamente es lo que hace uno de los documentos importantes, también es el NSRP 27, desglosa toda la información que puede contener un aporte importante desde las bajas dosis y la correlación. Y en esa correlación realmente se encuentran muy pocos elementos, es decir, no realmente relación. ¿Qué es lo que se ha dicho respecto a las bajas dosis y por qué seguimos usando el modelo lineal sin umbral? Básicamente se habla, por ejemplo, de una mejora de una respuesta adaptativa, pero respecto a la respuesta adaptativa, lo que conocemos hasta ahora nos muestra que los datos siguen siendo inconsistentes y que estos mecanismos, por ejemplo, todavía no se han establecido muy bien y todavía no se entiende muy bien cuál es cómo, por ejemplo, la inducción o la radioinducción a bajas dosis podría mejorar esta respuesta, ¿no? Y es que realmente algunas lesiones sí se pueden convertir en mutaciones. En cuanto a la respuesta inmune, que también está también un poco ligada hacia la hormesis, hasta la fecha hay mucha evidencia examinada, pero volvemos a tener la misma situación, y es que es imposible determinar si estos efectos a bajas dosis pueden estimular o suprimir la respuesta inmune. Entonces, todavía la información no está clara por aquí. Estoy desglosando todos los elementos que hacen que tengamos que recapitularnos el modelo lineal sin umbral. Y todo esto nos lleva a no tener una evidencia suficiente para abandonar el modelo y constituir pues como un modelo conservador y extrapolar los resultados. Solamente para poner un poco la situación y cómo se establecen estos criterios en el documento del NSRP 27, justamente que habla sobre los soportes que tiene el modelo lineal sin umbral. Ellos desglosan diferentes categorías o diferentes niveles de soporte de la información. Entonces, en esta tabla simplemente es un trocito. Pueden encontrar información sobre el soporte dosimétrico, epidemiológico, la estadística y cómo aporta el modelo de soporte, siendo de 1 a 4 una evidencia fuerte. Aquí hay diferentes estudios, como se dan cuenta, muchos de los estudios justamente que aportan al conocimiento del entendimiento de las altas dosis y la inducción de cáncer, por ejemplo. Los estudios de supervivientes de las bombas atómicas, de accidentes nucleares, aquí está todo esto. Muchos de estos estudios también tienen un referente dosimétrico a bajas dosis, pero los soportes empiezan a disminuir en evidencia, es decir, no tienen una evidencia fuerte. ¿Qué hace esto? Pues que de alguna forma los resultados terminen siendo extrapolados hacia las bajas dosis. Y uno de los comentarios justamente que hace, lo voy a estar citando mucho durante la charla, es tenemos que estudiar estas regiones de bajas dosis justamente para reducir la incertidumbre en lo que conocemos y establecer unos mejores modelos de. De otro lado, ¿por qué nos interesa tanto las bajas dosis si al final no tenemos una evidencia clara de lo que pueda pasar? Básicamente porque estamos constantemente expuestos a bajas dosis. Todos conocemos cuáles son las posibles fuentes de exposición, exámenes diagnósticos, ambiental, la industria nuclear. Tenemos muchos usos de la radiación ionizante, y todos estos propósitos hacen que, por ejemplo, una red como en la que estoy hablando hoy y los consensos mundiales sean importantes para determinar el riesgo. Y aquí está. Entonces necesitamos determinar este riesgo, pero tenemos una región en la que todavía no es muy clara. ¿Qué pasa también con la actividad humana normal de las personas? Y es que cotidianamente nuestra exposición usualmente es a bajas dosis o a bajas tasas de dosis. Sin embargo, si bien estas exposiciones agudas pueden no presentar
un efecto notable. Hay personas que nos interesan mucho y justamente son quienes tienen estas exposiciones frecuentes, como los trabajadores de la industria, por ejemplo. Algo que a mí me interesa particularmente es quienes trabajan, por ejemplo, en radiodiagnóstico y específicamente en medicina. Muy bien, entonces, cuando ya tenemos todo este marco de qué hay de estudios a bajas dosis, qué conocemos, qué no conocemos, nos preguntamos desde aquí, desde la física, cómo podríamos contribuir a tener una información un poco más sólida y que respalde todos estos estudios. Y una buena aproximación es justamente devolvernos a lo que conocemos como los efectos radioinducidos y desde dónde parten. Entonces, básicamente, la materia biológica, desde la física, la vamos a considerar totalmente idéntica, o por lo menos en esta primera etapa, como cualquier otra materia, y es que vamos a empezar a estudiar el proceso de interacción radiación-materia. Entonces, en esa etapa física vamos a tener lo que conocemos pues, ya claramente, y es cómo se hace esta deposición de energía. Va a variar dependiendo el tipo de radiación. Hay muchos estudios que abarcan diferentes tipos de LED, pero en esta etapa se va a conectar básicamente con una etapa que sí va a ser importante, sí va a tener relevancia biológica, y es las etapas química, prequímica y química. Entonces, en estas etapas se van a generar una serie de especies reactivas. Si nosotros vemos desde el modelo más simple, que sería, por ejemplo, inducción de radiación en agua, vamos a ver que se crean estas especies, y estas especies van a tener un camino de difusión, y al generarse una serie de especies reactivas vamos a encontrar una serie de respuestas. Cuando estos niveles suben mucho o bajan, que es algo que no podemos cuantificar fácilmente, empiezan a aparecer correlación. Esta información que les voy a dar, la conocemos no solamente por las radiaciones ionizantes, la conocemos desde otros agentes. Entonces aquí también es importante poner sobre la mesa por qué tener estudios a bajas dosis es tan complicado, y es porque es muy difícil separar otros agentes que puedan inducir, por ejemplo, inducción de cáncer, algunos efectos hereditarios. Lo que más documentado está hasta ahora es la inducción de otra serie de enfermedades diferentes a cáncer. Una de ellas es la enfermedad circulatoria, lo que mejor soporte tiene. Y otros efectos, por ejemplo, a largo plazo, que pueden ser las cataratas. Estas respuestas o estos endpoints, como los llamamos en la literatura, finalmente pueden estar ligados desde lo temprano a la generación de estos radicales libres. Y nosotros podemos usar una herramienta, un paquete de librerías físicas que puede simular esta interacción radiación-materia, que se llama GM4, y que se ha desarrollado un paquete muy específico para abordar cómo es esta interacción radiación-materia en escala muy pequeñita, en escala nano, de los mismos órdenes de magnitud que tiene el ADN. Entonces, esto nos ayuda a tener una aproximación, y básicamente la aproximación se va a restringir a dónde se hace esa deposición mínima, ubicando el lugar específico y asociando ese lugar específico a una serie de procesos ya en el ADN. Esta deposición mínima, pues estamos contando con las energías de ionización en el agua. Esos son los parámetros iniciales. Y de ahí en adelante podemos cuantificar, por ejemplo, dependiendo de la deposición de energía, si se ha dado una ruptura simple, una ruptura doble, si se ha generado, por ejemplo, un radical libre específico, cómo ha difundido y cómo en esa difusión o en ese movimiento puede llegar a una estructura de importancia. Esto básicamente es lo que hace el GM4DNA. Integra a la interacción radiación-materia, o a las secciones eficaces de la interacción radiación-materia, perdón, ya también todo el fenómeno de difusión y de generación de radicales libres de la etapa prequímica y química. Toda esta información que tenemos, de alguna forma la podemos volver, o la podemos hacer robusta a través de la misma estadística que nos provee Monte Carlo. Sin embargo, es bien importante aclarar que esto es una aproximación, y que dentro de la aproximación se necesita pasar por varias etapas, y esas etapas ya incluyen, por ejemplo, los ensayos in vitro y los ensayos in vivo.
Esto es una buena herramienta para encontrar parámetros iniciales, por ejemplo, de esta serie experimento. Hay algo también importante que nos proveen este tipo de herramientas y es que justamente cuando Gen se desarrolla a través del Geometry and Tracking, cuando yo estoy poniendo una geometría, que en este caso puede ser mi estructura del ADN y puedo hacer seguimiento a dónde se da la deposición, yo también podría, por ejemplo, localizar dónde se está dando específicamente el daño. Y es una herramienta bastante avanzada, pero yo me voy a restringir solamente a la parte de la realizar. Solamente para devolvernos un poquito el contexto, ya tenemos el contexto del abordaje desde la física, un poco desde este proceso primario de la interacción radiación-materia. Simplemente voy a poner esto en el fondo para poder desglosar los efectos. Entonces, nosotros ya sabemos que de forma radioinducida podemos tener efectos deterministas, en los que pues, son los efectos en los cuales la gravedad y la frecuencia varían en función de la dosis y a partir de los cuales conocemos las famosas curvas dosis-respuesta que se parecen mucho a esto que tengo en este esquema. Básicamente está muy asociado a la muerte celular y cuando nos devolvemos a revisar los primeros estudios respecto a esto, vamos a encontrar que la muerte celular se asociaba sobre todo a la ruptura doble. Básicamente afecta la proliferación celular y de ahí pues tenemos efectos, digamos, dentro de diferentes niveles de respuesta. Unos pues de los que más seguimiento se le hace o más control en caso de exposición, pues la respuesta temprana de los linfocitos. Entonces podemos encontrar diferentes niveles de respuesta, teniendo respuestas normales, respuestas moderadas o severas, también en función de la dosis, que es lo que acá cada curva va a representar una dosis más alta. Y del otro lado están los efectos estocásticos, que nada tienen que ver con esta curva de acá, más bien nos muestra una distribución acumulativa, y es cuando esa probabilidad sí requiere una dosis. Entonces, necesito una dosis o necesito superar este nivel de dosis para que se produzca el efecto. Y la severidad es independiente de la dosis. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los cánceres radioinducidos. No tiene un umbral, pero sí a medida que aumenta la dosis aumenta la probabilidad de tener esta consecuencia. Entonces, aquí las consecuencias se asocian claramente también al daño celular, pero también tiene que ver mucho justamente con estos mecanismos en los cuales se ha podido reparar o no para poder continuar su proceso normal. Es decir, es un poco más sofisticado el planteamiento. Entonces, cuando ya tenemos esto de base, y queremos interpretar o queremos buscar información acerca de los efectos, pues viene toda la aproximación desde el Monte Carlo y empezamos a preguntar cómo podemos almacenar cierta información y asociarla a efectos de bajas dosis. Entonces, voy a hablar mucho de esta colaboración, que es la colaboración GM4DNA, una colaboración que pues hace el grupo justamente del CERN con el CNRS en Francia, y desarrollan integrado a los procesos de interacción radiación-materia, diferentes rangos del espectro energético pues, de la interacción, acogen o desarrollan este modelo en el cual yo puedo interpretar cuáles son las etapas químicas y prequímicas, básicamente bajo libres. El primer paso, la primera implementación del GM4DNA es justamente, se desarrolla en esta publicación que tengo aquí, y ellos ponen en su modelo una gotita de agua en la que hacen incidir radiación, en este caso electrones, protones, y van dependiendo de cómo sea la deposición de energía en las interacciones, se van generando los radicales libres, y los radicales libres cada uno tiene un proceso de difusión. Ahora, cada uno de estos colores representa un radical libre, ahora no recuerdo exactamente cuál es cada uno, pero si hacemos, por ejemplo, el seguimiento de estos, vamos a identificar que tienen, por ejemplo, un coeficiente de difusión que les permite expandirse más en el área. Si yo sobrelapo esta información, aquí tenemos una geometría básica y muy sencilla, porque cuando trabajamos con Monte Carlo, justamente lo que hace o lo que genera más interacción o más consumo de recursos es justamente la probabilidad de que se den mayores interacciones.
y solo tenemos agua. Pero si pudiéramos de alguna forma solapar la información que se tiene de la gota de agua y esta difusión de radicales libres y pudiéramos dibujar una estructura de ADN o una proteína, podríamos identificar dónde justamente se están depositando estos radicales libres y si se pueden asociar a una ruptura o no. Y esto es parte de lo que se desarrollan en otra serie de aplicaciones que están dentro de la colaboración de Geam4DNA. Hay muchísimas, pero yo solamente me voy a referir a estas dos, a la base o a las químicas, a las que adoptan el modelo químico, y a esta que es bastante manejable e interesante por la capacidad de resultados que puede dar, y es el PDB-DNA. Esta aplicación lo que hace es jalar la estructura del banco de proteínas. Hay un banco en el que uno puede descargar justamente la información estructural de cada proteína, incluyendo, por ejemplo, un nucleosoma grande como este que está acá, e importarlo a mi simulación Monte Carlo, lo cual me va a dar una estructura exacta, particular, de cómo se distribuyen los átomos en las moléculas y a su vez, digamos, conforman la estructura más grande. Cuando yo ya tengo esta geometría, ahora yo ya no me estoy imaginando sobrelapar la información de la gota de agua con algo que creo que está ahí en, por ejemplo, un rango de 20, 30, 50 nanómetros, sino que ya lo tengo, pues, justamente la información de localización y ya puedo definir. Entonces, si, por ejemplo, se da la deposición de energía en este punto y se han generado una serie de radicales libres con cierta difusión que alcance a llegar a mi estructura, se puede dar, por ejemplo, un rompimiento, una deposición de energía, dependiendo de cómo sea el proceso. Es parte del desarrollo que hace la colaboración a través de esta aplicación. Es una aplicación que se puede trabajar de dos modos. Desde modo usuario, es decir, yo puedo poner una serie de parámetros, cambiar las proteínas, las energías, y me va a dar resultados que más adelante los mostraré. O puedo integrar otra serie de elementos y puedo determinar la dosis, que es una parte también interesante dentro del proceso. Solamente por mencionarlo y por poner un poco en contexto lo importante que ha sido también esta colaboración para el desarrollo en aplicaciones en radiobiología. Desde que sale, por ejemplo, el primer o el artículo de la gota de agua de la colaboración Geam4DNA, han surgido muchísimas publicaciones. Aquí tal vez lo vean muy pequeñito, de pronto en las pantallas se ve mejor, pero han surgido muchas publicaciones hasta el 2022, todas correlacionadas con el uso de esta herramienta. Y esto nos lleva a algo, y es que dependiendo de la capacidad de cómputo, podemos obtener información robusta de esta asociación de la deposición de energía en la estructura del ADN, identificar aumento de radicales libres, identificar rupturas simples, identificar rupturas dobles. También podemos ir más allá, identificar dónde se están dando las lesiones. Sin embargo, yo me quedo solamente en este pedacito, ruptura simple, ruptura doble, ya les voy a contar por qué. Y esto nos lleva a obtener una información que va a ser muy valiosa para poder desarrollar ya los experimentos de correlación y validación, que es algo que no tenemos y por lo cual seguimos usando los modelos que hemos usado. ¿Qué es lo que se sugiere? Tener correlación tanto in vitro como in vivo. Y incluso, por ejemplo, las Naciones Unidas van un poco más allá y dicen que también se tiene que tener información sobre humanos. Y hay diferentes aproximaciones para llegar a esto. Dentro de todas esas aplicaciones que son muy interesantes, nos quedamos solamente con las que hablan de ruptura simple y ruptura doble, porque es lo que de alguna forma aquí en mi institución podemos cuantificar fácilmente ya en experimentos, por ejemplo, con experimentos in vitro. Podríamos contar esta proporción. Ya hablar, por ejemplo, de experimentos que localicen el daño y lograr esta correlación es un poco más difícil experimentalmente y por eso no lo trabajamos, pero la herramienta lo logra hacer. Como yo puedo seguir
dónde se da esta deposición de energía, yo lo podría tener esta información. Ahora, ¿cuándo separamos sí lo que estamos viendo? Porque finalmente pues rupturas vamos a ver, pero todos los días hacemos normalmente muchísimas rupturas. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a pensar si estas lesiones son importantes o no? Cuando sobrepasan el límite basal. Y ese límite basal también es uno de los grandes problemas de estos estudios, y es que, como lo decía al comienzo, estamos expuestos a muchos agentes y las rupturas o las lesiones que se generan van a estar más o menos del mismo orden y hace muy difícil la cuantificación. Pero por poner un nombre, un número en este contexto, más o menos eso es lo que nos va a interesar. En cuanto a por qué validamos la información con Monte Carlo, por qué decidimos apostarle a esto, y es que dentro de lo que se ha encontrado en los desarrollos particulares de GM4DNA, hay comparaciones muy interesantes, por ejemplo, con datos experimentales, que es parte de lo que encuentro aquí. Como ustedes se dan cuenta, hay diferentes valores. Por ejemplo, estos puntitos negros son datos experimentales, son muy restringidos. Esa es una de las dificultades. Acá tenemos 2 puntitos y así. Pero estos estudios se correlacionan muy bien con las simulaciones que se han hecho con GM4DNA. Siguen más o menos la misma tendencia. Esta, por ejemplo, es una simulación del número medio de rupturas dobles por base par en función del LED, que es otra cosa que nos interesa mucho, ¿no? Y es que no todos los tipos de radiación van a proveer el mismo tipo de daño. Entonces, bajo esta relación, este es uno de los estudios que muestra correlación. Hay muchos más. Yo quise traer este porque me parece bastante interesante. Podría yo decir, muy bien, Monte Carlo puede ser una herramienta que me ayude a establecer estos parámetros y que yo la correlación. Muy en general, yo ya he hablado entre líneas cómo funciona el modelo, pero básicamente desde la física lo que hacemos es modelar esta molécula a través, pues, justamente de los núcleos que la componen. Entonces, para mí, o mejor para el modelo del PDB, lo que voy a tener es una serie de fosfatos, mis azúcares y mis bases pares. Cada uno de estos va a estar compuesto también por una serie de átomos y de núcleos cuyo radio Van der Waals va a acomodar un poco la estructura, y para obtener el volumen total lo que se hace simplemente es una convergencia entre los volúmenes, se restan, se hacen todas las operaciones booleanas y finalmente se conforma el volumen. Entonces, una vez yo ya tengo el volumen, este sería el modelo básico de un solo trocito, de una sección de cadena. Toda la información de dónde se están posicionando cada uno de estos elementos me la va a dar este archivo que se descarga justamente de la base de datos de proteínas, en la que me va a decir, por ejemplo, qué tipo de átomos son, en qué cadenas se encuentran, y las coordenadas de los átomos. Y esto finalmente es lo que recoge el GM4 para ubicar y conformar esta geometría. Y así conocemos o así podemos simular el ADN. Es la aproximación más sencilla desde que tenemos el archivo o la información del banco de proteínas y podemos conformar una geometría relativamente simple. Dentro de los resultados que podemos obtener, como lo he dicho desde el comienzo, una de los fuertes justamente de GM4 es obtener dónde se están dando, dependiendo del nivel de secuencia, de profundidad de la simulación. Yo puedo obtener las posiciones de la energía, puedo obtener justamente qué procesos se han dado, si es una excitación, si es una ionización, puedo obtener otras características energéticas, pero finalmente todo esto se va a aproximar a tener, o lo podemos reducir en información dependiendo de lo que queramos, y lo que vamos a tener es en qué lugar de la cadena se ha dado una deposición, y si, por ejemplo, se da la deposición en un lugar en el que altere las 2 cadenas, ahí, por ejemplo, se da un rompimiento doble. Pero hasta ahí
es parte de lo que trabajamos en la cuantificación. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta herramienta más allá de mirar rupturas simples, rupturas dobles y que el programa de alguna forma funciona? Aquí tenemos que integrar esta información que tenemos, que es muy importante, justamente con información de tipo, aquí me traje la cita particular del documento de Naciones Unidas, y es integrarlo con información epidemiológica y radiobiológica. Es decir, tenemos que empezar a construir esta información y modelarla para generar justamente estos datos o esta masa crítica de datos que nos permitan inferir otros modelos de riesgo. Entonces, desde aquí empezamos justamente a indagar sobre cómo cómo es la información de la dosis respuesta, ¿cierto? Bajo estos niveles de dosis. Y de ahí en adelante, cuando ya podemos ligar esto a otro tipo de información y se complementa, ya vamos a tener un conocimiento que es robusto. Y eso nos aporta justamente a inferir el riesgo y a saber si realmente lo estamos sobreestimando o qué estamos haciendo con el riesgo a bajas dosis. Cuando tenemos toda esta información, es decir, ya salimos un poco de la física y tenemos que empezar a trabajar un poco con la bioquímica, un poco con la medicina también, y es que mucha de la información que podemos llevar en vivo en humanos puede salir, por ejemplo, de los mismos tratamientos de radioterapia. O sea, podríamos integrar información, pero esto requiere un seguimiento y un minado de datos bastante riguroso. ¿Qué sabemos hasta ahora y cuál es la información que resume el comité ya? Su fecha, digamos, de entrega fue más o menos para el 2021. Las bajas dosis y las bajas tasas de dosis básicamente afectan la reparación celular, no van directamente tanto a la muerte celular, sino afectan los mecanismos de reparación. Entonces, como sabemos que afectan los mecanismos de reparación, justamente tenemos que ahondar también esa aproximación. Podemos hacer una aproximación simple y es que esta es, por ejemplo, la que propone el PDB, coger la estructura, digamos, más grande que se puede tener en esta base de datos de proteínas para representar el ADN y bajo ciertos criterios de irradiación, en mi caso, por ejemplo, la dosis, yo más allá de trabajar con el de trabajo con la dosis, puedo cuantificar el número de rupturas simples y a través de ese número de rupturas simples yo puedo hacer una asociación muy simple con cuál es la probabilidad de reparo. Y aquí vamos a juntar dos cosas o dos informaciones interesantes. Una es, claro, yo puedo tener la capacidad de reparar estas lesiones que realmente no son muchas, pero cuando se satura un poco se empieza a acumular la información y cuando todo este daño se empieza a acumular es cuando posiblemente aparece otro efecto. Esta es una aproximación. Otra aproximación es identificar justamente cuáles son esas moléculas que se encargan de los procesos de reparación. Hay muchas. En este caso solamente estoy mostrando una molécula que se encarga justamente de los procesos de ligadura e identificar cómo se ven este tipo de estructuras afectadas por la radiación, como qué tan alta energía, qué tan alta es, por ejemplo, la temperatura, y esto me ayuda a tener otra información. Claramente, esta información no la puedo analizar yo desde la física y necesito justamente un equipo que entienda y que asocie esta información desde la bioquímica y la importancia que tiene tanto en el dominio de la probabilidad de los resultados como en la probabilidad del reparo. Entonces, nosotros desde la física lo que podemos hacer es cuantificar, traer las estructuras geométricamente mejor, hablando en términos de estructura lo más fieles posibles y que representen muy bien el modelo, incidir la radiación acorde a las condiciones que se espera, energía, deposición de dosis, frecuencia y cuantificar. Pero ya viene otra parte que viene desde la biología, la bioquímica, y es identificar cuáles son todas estas estructuras que nos interesan para que nosotros podamos trabajar. Entonces es un trabajo bastante amplio que desde la física no da un resultado concluyente. De todo esto,
Les puedo mostrar algunos resultados. Esto es parte de las salidas que da el mismo programa, pero les voy a contar un poco cuál es el abordaje. Uno puede explorar los diferentes niveles de dosis, básicamente por una entrada o por una simulación. Yo voy a tener un histograma de posición de dosis. Bajo ese histograma, haciendo la integración, y en el volumen, que eso es una cosa que se me olvidó definir aquí, y es que algo interesante que hace la aplicación es que embebe esta proteína de las distancias o la estructura que cargue, va a embeber en la estructura dentro de una cajita de agua. Entonces, esa cajita de agua, por ejemplo, me ayuda a calcular a través del espectro de la integración de la energía depositada, la dosis. Y con esa dosis yo puedo, por ejemplo, en mi caso, aquí les estoy mostrando esta proteína de reparación que les mostré antes, esta de acá. Yo puedo, por ejemplo, trabajar en función de dosis bajas. Aquí tengo dosis muy baja, a la -7, a la -6 grays, y puedo cuantificar el número de rupturas simples por par de bases. Si revisamos esta curva y la tratamos de asociar a los modelos de dosis-respuesta, dependiendo del modelo, el que mejor conocemos es el lineal cuadrático, que estaríamos mirando letalidad, al revés. No asocian los modelos, no asocian la ruptura simple, o mejor, la asocian dentro de una concatenación de procesos en los cuales finalmente van a terminar en muerte celular, que es lo que termina siendo esta relación polinómica. Aquí tenemos una línea y, por supuesto, no estoy mostrando esto como un resultado definitivo, pero es parte de lo que podemos encontrar, y es que podemos empezar a investigar justamente estas dobles rupturas, qué relación tienen, por ejemplo, con modelos polinómicos en los que podemos tener radiosensibilidad o radioresistencia a bajas dosis, que es parte también de lo que se ha encontrado, y qué tanto contribuyen en estas regiones de la dosis. Hay algo que también es importante, y es que dentro de las mismas guías de trabajo se anima a trabajar no solamente en la región por debajo de los 100 miligrays, sino trabajar con regiones con dosis intermedias, incluso altas, para saber una cosa desde el modelo, desde dosis-respuesta, y cómo podemos pasar este modelo, por ejemplo, a modelos de riesgo de alguna enfermedad particular. Necesitamos tener esa extrapolación completa. Entonces, no solamente se trabaja a bajas dosis, se llega hasta dosis intermedia. Parte de lo que cuantificamos pues viene justamente de las salidas del mismo programa, y es que podemos identificar, en este caso tenemos singles, rupturas simples, y por ejemplo para este proceso y para este nivel de dosis que llegamos hasta 10 a la -4 grays, realmente no tenemos rupturas dobles. Y esto, en nuestro caso, por ejemplo, es muy interesante porque esto induce un poco en cómo serán los ensayos in vitro. Si yo ya predigo que realmente voy a tener muy poco o nada de rupturas dobles, el ensayo se tiene que orientar de otra forma para poder obtener los mejores resultados y la mejor. Parte de esto era lo que les quería mostrar, cómo hemos jalado un problema desde la protección radiológica, cómo hemos integrado una herramienta desde el Monte Carlo y cuáles son esas perspectivas a futuro para pues atender este llamado de trabajo en bajas dosis, y cómo finalmente eso podría de alguna forma tener alguna implicación en los modelos de riesgo. Dentro de las conclusiones, pues les puedo decir que Monte Carlo sí es una buena aproximación, que hay resultados que concluyen y que hacen correspondencia con ensayos in vitro, y que nos puede ayudar justamente a incrementar esa palabra que enmarcan tanto, es la robustez de los datos a bajas dosis. Por supuesto, es una herramienta para la validación. Perdón, es una herramienta que dará los puntos iniciales para poder tener validación. Aquí lo clave que es que básicamente todos los modelos de riesgo, todo lo que conocemos en protección radiológica desde la radiobiología, viene correlacionado hacia la inducción de enfermedades, y eso es un paso amplio, es muy amplio de un punto a otro llegar a decir si se puede inducir o no se puede inducir. Básicamente,
porque contribuyen muchos factores. Y dentro de esos factores, lo mejor o el primer punto de inicio es identificar justamente cuáles son esos puntos o cuáles son esos mecanismos de reparación que se van a ver afectados por la radiación en contraste con otros agentes, es decir, hacer como una segregación de estos efectos. En cuanto a protección radiológica, los modelos de riesgo, pues justamente entender, o mejor, no entender cómo son estos mecanismos de acción a bajas dosis, es lo que más contribuye a la incertidumbre y la estimación del riesgo a bajas dosis. Todavía no sabemos qué tan importante, por ejemplo, es la frecuencia independiente de los límites de exposición que tenemos definidos. Todavía no conocemos muy bien o no tenemos un modelo que asocie desde la dosis respuesta hasta el riesgo, qué es lo que va a pasar o cuál es justamente a lo que me estoy exponiendo a bajas dosis. Entonces, cuando limitamos esto y cuando tenemos más conocimiento, cada vez el modelo se vuelve un poco más sólido y podemos trabajar en estos niveles de dosis con mayor tranquilidad. En particular, yo empiezo este trabajo justamente porque me interesa mucho cuál es la exposición con los trabajadores de medicina nuclear, que son quienes están frecuentemente trabajando con dosis muy bajitas de los radiofármacos, pero que tienen exposición constante o crónica. Y indagar esto y cruzar información desde Monte Carlo y luego de pronto asociarla con una serie de estudios que ya se han desarrollado también justo con trabajadores de medicina nuclear, puede darnos un poco de luz a lo que podríamos encontrar. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Andrea. Un tema sumamente interesante. Y quisiera saber si tienen algunas preguntas, si se han hecho por el chat, o alguien quiere hacer la pregunta directamente, y levante la mano y le damos una opción. Ahí tienen la dirección. Ah, sí, acá hay una persona que quiere hablar, hacer la consulta directamente, Andrea. Sí, sí, está bien. No veo su nombre. ¿Me da su nombre, por favor? Hola, mi nombre, hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Mi nombre es Jalal Jain. No sé si es posible preguntarlo en inglés. Mi español es so-so. Está bien. Okay, gracias. Thank you very much, Dr. Andrea. It was a very informative presentation. As far as I know, GIENT4 is a time-independent simulation toolkit, right? So what happens when we send the particles? So after terminating the first particle, the material geometry reconstructs to its original state. In the next particle, we'll see the original undamaged state. But in the real case, what happens that all the particles are seeing the damaging state. So how do you consider this effect in GIENT4? It is not clear for me the question around the time, because so you have independent events for each particle, but when you send a particle to the geometry, the cross sections are defined, so you can track the deposition of the energy on the structure. So the time here, specifically in the chemical application, it is important because the diffusion has time limits well defined, but the damage or the deposition is a particular event and contributes to the accumulation. So finally, in the results, to the histogram. So if the question is solved by me. Well, what I was trying to say, the cross section is for the undamaged state. For example, a particle, the electron, for example, comes, or a photon comes to the DNA or water. The cross section is for the H2O, or the cross section. So what happens every time in GIENT4, the new particle all the time will see H2O, but in the real time, it is not necessary it will see H2O. It may see H2O2, it may say OH minus,
or some other free radicals. So Okay. what I'm trying to say that every time the particle comes, it sees the original geometry. So how Gen 4 take this thing into account? But that's okay. We can discuss separately. It's okay. Okay, now it's just you have a limit of ionization energy. So when you have a deposition of the 8.2 EV, the even is calculated as a deposition of energy in a specific place. So if you have more energy, for example, of a collinear even or correlated in the there is not important for the final decision. Thank you. Thanks. Bien, si hay otra pregunta, si la pueden hacer también directamente, porque por el chat no he visto preguntas. ¿Alguien desea hacer una consulta, una pregunta, una aclaración, un comentario, alguna duda? I can add something more if it is allowed. It is okay. Yeah, so actually I am also working in the similar area. I am trying to understand the effects of pulsed radiation on cancer cells. And recently we have published an article that where we saw the hyperradiosensitivity effects in certain cancer cells. And results are very interesting because at low energy, especially pulses of the nanosecond scale, they are producing much more cell death than the conventional X-ray sources. We compare our results with the originally already published cancer cells effects. And we found that, for example, we used HCT116 cell line, which is a colon cancer cell line. It didn't show the hyperradiosensitivity effect when it is irradiated by the conventional source, but in our case, it is showing at 0.2 gray the hyperradiosensitivity effects. So I don't know if it is okay. I can, well, I'm working in Chile, in Comisión Chilena de Energía Nuclear. So if it is possible, I can send you these articles for further collaborations, if it is okay for you. So yes, of course, thank you. So that's a model, a simple approximation about we can correlate with a size. So yes, of course, thank you. Bien. ¿Alguien más desea hacer una consulta? ¿Una pregunta? ¿Nadie más? Bueno, como saben, este seminario web va a estar más tarde colocado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver con tranquilidad, para los que han llegado tarde sobre todo. Hay una consulta por el chat, Andrea. Sí, bueno, la pregunta es, ¿se han llegado a conocer algunos efectos a bajas dosis? Sí, hay bastantes estudios. Justamente estaba buscando una de las tablitas que puse. Sí. NSRP 27 resume los estudios y hace una clasificación de la evidencia. Y por ahora lo que más se resalta es la inducción de otro tipo de enfermedades que no son cáncer. Eso es lo que más se encuentra. Ahora, correlacionada es difícil correlacionar la información. Es un poco complicado. También el documento de Naciones Unidas recoge mucha información importante, le da un criterio de valor dependiendo de la fuente, de la situación, el equipo de investigación. Y sí se conocen. La dificultad es justamente tener la misma solidez que tenemos a dosis altas o moderadas. Bueno, me preguntan qué tipo de enfermedades conocen que no son cáncer, principalmente enfermedad cardíaca. Es lo que más se ha encontrado. Hay una validación muy interesante, incluso en Nature, con ratones. Esa es una de los artículos más relevantes en el área. Gracias a ti, Virginia. A ver. Berta me está preguntando si se puede emplear la técnica como dosimetría biológica en caso de exposiciones de trabajadores en los que hay dudas del dato dosimétrico físico.
No sé si realmente cumple los criterios para usarlo como dosimetría física, pero sí es parte, justamente esa técnica es parte de los estudios que se encuentran reportados dentro de la evidencia del NLP. Hay una serie de estudios, hay varios, a trabajadores justamente del área de las imágenes, en las que se les hace seguimiento, pues, prueba por contraste en sangre y pues se da evidencia, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia de exposición, límites de dosis y demás. Pero no sé si realmente se puede emplear como dosimetría biológica. Creo que es una buena aproximación justamente a tener mejores datos. Sí, es. Gracias a ti. Oh, esta es una pregunta. Tú me dices cuando puedo Sí, no, parar. continúa, sí, no, Bien. continúa, porque recién estaba animando a hacer las preguntas. Ok, Julio me pregunta, cuando se trata de llevar a la práctica la protección radiológica de bajas dosis en diagnóstico, ya sea en radiodiagnóstico o medicina nuclear, es difícil estimar cuánto poder advertirle a una persona si no se... Ah, ok, vale. Perdón, y acabo de leer la pregunta. Si no se tiene registro previo de la dosis suministrada a un paciente, ¿usted qué opina al respecto? Realmente los estudios y la evidencia que se ha encontrado hasta ahora tiene que ver más con la exposición frecuente, no con la exposición aguda, porque aquí ya tenemos unos lapsos, por ejemplo, el paciente que va y se hace una imagen, ya tiene unos lapsos las dosis son bajas, como para tener un efecto ya de orden determinista, por eso las usamos justamente para imágenes, y los procesos de reparación se pueden dar perfectamente, pero hay otra serie de población, justamente los trabajadores, que sí son quienes continuamente se están exponiendo. Entonces, digamos que en la práctica de protección al paciente todo está bien, todo está muy bien acotado, eso no limita que se puedan encontrar evidencias, ¿no? Hay otra pregunta respecto a por qué continuar con Tecnesio y no con Yo 131 estudios metabólicos. La respuesta tiene muy poco, muy poco que ver en cuanto a la relación del estudio en sí mismo. Yo realmente vengo de trabajar con imágenes híbridas, que es un tema bien diferente. Vengo de trabajar con correlación entre imagen de medicina nuclear usando gel dosimétrico con resonancia. Y justamente la respuesta de este gel la testeábamos con Tecnesio. ¿Qué es lo que pasa? Que el mecanismo radiobiológico por el cual se inicia todo el proceso físico es totalmente idéntico a los cambios que presenta el gel dosimétrico que podemos ver en resonancia. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar justamente por este rango de energía, que es el 140 kiloelectronvoltios y cómo se da la posición en los diferentes procesos. Y esto me motiva, digamos, a seguir trabajando. Pero que se puede hacer con yodo, se puede hacer. Y creo que incluso se puede correlacionar mucho mejor porque tenemos mejor seguimiento dosimétrico de la terapia, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya no veo más preguntas. Gracias. Ah, sí, acá hay una última. Una última, porque... Ok, vamos a leer la pregunta. Veo que los estudios continúan y pienso que será muy útil continuar conociendo esos avances en protección radiológica. No es una pregunta, justamente ese es el llamado a radioquímica. Sí. Es quien hace el comentario. Justamente ese es el llamado que nos hacen los organismos alrededor de la protección radiológica, ¿no? Y es, no olvidemos que por debajo de bajas dosis tenemos poca información y tenemos que complementar. Sí. Bueno, esta es la última pregunta. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención. Excelente tu presentación. Más tarde la vamos a ver en nuestro canal en YouTube. A ustedes, a los asistentes, muchas gracias a ustedes por haber participado en esta reunión y nos vemos el próximo mes. Nuevamente, Andrea, muchísimas gracias. Adiós, gracias a Adiós. ustedes por la invitación. Gracias.